Hola, hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, cada vez mejor y mejor. Soy Roxana Río, te agradezco infinitamente que me permitas estar una vez más en sintonía con tu presencia en este 15 de febrero. Son las 12 del mediodía aquí en Ciudad de México, son las 3 de la tarde en Argentina, donde está nuestro querido invitado. Él es Daniel Ferminades. Es conferencista y orador espiritual, nacido en Buenos Aires, Argentina. Sus conocimientos son fruto de su trabajo personal, acompañado de un despertar de la conciencia que surge a raíz de una experiencia profunda de índole espiritual, a través de la cual tuvo acceso a sus memorias del espíritu y a partir del año 2008 comenzó a compartir sus conocimientos y experiencias de forma pública a través de desarrollo de conferencias libres y gratuitas tituladas Verdades develadas desde la conciencia. Ha participado como orador en más de 200 eventos en diferentes países de Latinoamérica y Europa, y ahorita tenemos la fortuna de tenerlo aquí en esta casa. Así que les pido que abran su mente, su corazón para escuchar y recibir lo que hoy nos tiene nuestro querido invitado. Bienvenido, Daniel, gracias. Cómo no, muchas gracias a ti, gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Daniel, como dice tu presentación, tú has tenido una experiencia espiritual transformadora, poco común, por lo que he visto en algunas otras entrevistas. Sé que lo has dicho un montón de veces, pero me gustaría que nos los contaras aquí, ya que te estamos conociendo en esta casa. Bueno, cómo no. Fue allá por el año 84, 1984, y estaba viviendo en el interior, en el centro sería aproximadamente geográfico así de nuestro país, en una zona de montañas. Estaba viviendo con mis padres, con mi familia, y comencé, como cualquier persona, por ningún motivo sobrenatural, a reflexionar un poquito sobre mi actitud en la vida, cómo yo me relacionaba con las demás personas, cómo llevaba adelante mi vida, ¿no? Y entonces cuando observaba mi relación con las amistades, en situaciones de trabajo, en situaciones de familia, en situaciones de pareja, lo que todos de alguna manera vamos viviendo, me daba cuenta que tenía bastante claro qué es lo que buscaba en cada una de esas situaciones, qué es lo que buscaba obtener, y que me enfocaba en conseguir lo que buscaba obtener. Pero me di cuenta que había un común denominador en todas las experiencias o en todas las situaciones, que es que lo que más me interesaba era lo que para mí era de valor importante y lo que yo buscaba. Es decir, no le prestaba atención a la necesidad que podían tener las demás personas, cómo estaban viviendo ellos esa experiencia que compartíamos tal vez en ese momento, qué necesidad podían ellos tener, qué podía yo hacer ante la necesidad que tenían. Me di cuenta que nada de eso me interesaba. Es decir, me, me consideré muy egoísta porque solo buscaba lo que era de mi interés y pasaba junto a las demás personas situaciones en las cuales yo no percibía de ellos, no se despertaba en mí el interés de atender lo que ellos tuvieran para expresar. Entonces me vi muy egoísta, y mientras hacía esa reflexión de verme tan egoísta en todas las situaciones de mi vida, no con maldad, o sea, no tenía intención de mal para nadie, pero tampoco tenía intención de bien, entonces sí me pude ver como egoísta. Y mientras estaba haciendo esta reflexión, en esa zona, como les digo, que es montañosa en esta región del país, eh, me incorporé, porque esto yo lo estaba haciendo sentado en el suelo. Me incorporo, me paro, camino un poco de donde yo estaba apoyado en una pared, hacia en un exterior de una casa. Camino un poco sobre la vereda, miro hacia el lado derecho, ¿no?, mío, y veo las montañas, no tan lejos de donde yo estaba, y dije, ahí tengo que ir.
es como que me llegó esa claridad sin llegar ninguna voz, ningún mensaje, nada. Era como que tengo que ir ahí. Y a la cima de esa montaña. Bueno, ya era casi la noche se venía, entonces no iba a ir en ese momento, no me pareció prudente. Eh, em, Pasé lo que quedaba del resto de luz dentro de mi casa, bueno, se hizo más la noche, busqué de dormir, me costó mucho dormir, dormí muy poco porque estaba sobresaltado constantemente, como una alegría, como que uno iba a hacer algo, eso que uno tanto ama y estuvo esperando, era algo así, era tanta la ansiedad que no podía dormir, no veía cuándo llegaba la hora. Yo dije, cuando amanezca voy, porque así ya voy con la luz del día, iba a ir a una montaña que nunca había ido, no conocía, así que era todo por descubrir, y esperaba la luz para poder hacerlo, ¿no? Que amaneciera. Y bueno, me despertaba cada momento y miraba la hora y todavía no era, y trataba de dormir, me dormía y miraba la hora otra vez y habían pasado 15 minutos y bueno, volví a tratar de dormir. Bueno, así fue una noche de poco dormir por esa ansiedad. Esto se los describo hoy y tal vez las personas que luego con el tiempo pueden escuchar esto dirán, claro, qué hermoso por todo lo que se pasó, pero yo en ese momento no sabía de ir a pasar nada porque simplemente sabía que tenía que ir ahí arriba. Y de hecho cuando subí no sabía por qué subía. Entonces, bueno, amanece, voy, me dirijo hacia el pie de la montaña, subo, cuando subo llego a la cima, me siento ahí en la cima, esto como digo, sin saber por qué estaba ahí, y cuando miro hacia el valle, ahí debajo, veo la zona por donde estaba ahí la casa de mis padres, donde vivía, ese poblado, otros poblados vecinos, ¿no? De esa cima se veía a gran distancia. Pero entonces otra vez empecé a hacer esa reflexión pero tal vez ahora como un poco más profunda y más amplia, como más dedicado a esto, de ver mi egoísmo y vi que en todo momento lo importante era lo que yo buscaba y nunca me interesaba por la necesidad de los demás o por hacer algo ante lo que ellos podían llegar a manifestar o estar expresando. Y entonces pensé ahí, digo, yo me muevo en el mundo como si el mundo fuera mío, porque manejo las situaciones para que siempre salgan siendo convenientes para mí y no me interesan los demás. Entonces dije, qué egoísta que soy. Y digo, pensar que la gente que está ahí abajo, ahora mirando acá hasta la cima de la montaña, ni me ven a mí, porque soy tan pequeño. Yo miraba hacia abajo, ¿no? Yo soy tan pequeño y yo me creo tan grande, y me di cuenta que no era nada el paisaje, ¿no? Y mientras hacía esa reflexión, es que empezó a proyectarse delante mío una imagen como una vista tomada desde el aire, elevado del suelo, de un grupo de personas que estaban casi como en una circunferencia, formando en torno alrededor de una persona que estaba en el centro de ellos, todos parados. Esa persona que estaba en el centro hablaba, las cosas que hablaba eran de índole espiritual, y yo lo observaba desde el aire. Hoy podríamos decir, recuerden esto era en el año 84, pero hoy que uno conoce de todo esto como si la imagen fuera desde un dron, ¿no? Tomado desde arriba, ahí flotando. Y lo que hablaba esa persona a mí me cautivó. Es decir, fue algo para mí que verdaderamente atrajo toda mi atención, de tal forma que me desconecté de que estaba en la montaña. Es decir, como que pasé a formar parte de esa proyección. Y estaba ahí atento a lo que decía. Y todo lo que él decía, que eran palabras que se hablaban, y el contenido, como digo, espiritual. Nunca a mí, Daniel, que estaba en la montaña, le había interesado las cosas espirituales, nunca tuve una búsqueda, no pertenecía a ninguna religión que practicara ni en la que creyera. No era de mi interés esos temas, eh,
tampoco, es decir, no buscaba nada, pero tampoco lo combatía, ¿no? Es decir, estaba ahí. Pero cuando habló y lo que hablaba me cautivó. Y mientras él hablaba, lo que decía a esas personas que estaban todas en silencio escuchándole, mientras hablaba él, lo que él decía, a mí se me abría como otra proyección dentro de esa en la que ya estaba, en donde si fuese a la derecha, al lado de esto que estaba observando, si giraba un poco la cabeza, podía ver que se manifestaba lo que estaba expresando, es decir, era concreto lo que él hablaba. Entonces, es como que, para que se den una idea, si hubiese escuchado lo que él hablaba, tal vez me podía haber cabido la duda, porque no podía yo afirmar que lo que decía fuese cierto, porque nunca lo había escuchado. eh, entonces podría haber yo especulado que puede que esté equivocado, que no sea así, que esto no sea real, pero lo que decía, que como digo, me cautivaba, así como con mucha curiosidad atendía, a su vez, al lado se manifestaba eso que expresaba concretado, pero a niveles de decirles en el espacio, ¿eh? Es decir, tomando forma las estrellas, en la oscuridad, no sé, la manifestación de voces de seres que yo distinguía como ángeles, que se sumaban en conjunto, ¿no? Todos en conjunto, expresando, sobre todo vocalizando. Y era como una especie de canto. Bueno, y se iba formando y tomando forma eso que él expresaba. Entonces, para mí, el Daniel que estaba en la montaña viviendo esa experiencia, como que no cabía duda. Yo no podía dudar de lo que decía, porque lo que decía se manifestaba concretamente en esa otra visión. Entonces, no necesitaba que buscar comprobaciones, porque ahí estaba verdaderamente manifestado, concretado. Entonces, cerraba, era todo un circuito que cerraba. Lo único que me quedaba era prestar atención, porque era comprobado en el momento lo que decía que era real. Bueno, mientras lo observaba, desde el aire, como les digo, desde el aire elevado del suelo a 3, 4 metros de altura, me iba moviendo porque todas las personas estaban con las cabezas cubiertas como con capuchas, con ropas muy precarias, así muy rudimentarias, con tejidos muy gruesos, de colores grises, negruzcos, así como aparentarían también poder ser sucios en parte. eh, quien estaba en el centro estaba vestido igual, nada más que otra cosa que me llamaba la atención también, que quien estaba en el centro era bastante más alto que los demás, bastante más alto, de 20 centímetros más alto que los demás, que el promedio. Y bueno, mientras lo observaba desde el aire, comencé a moverme, a desplazarme sobre la cabeza de todas esas personas, y entonces en un momento puedo ver, ya casi de frente, pero desde arriba, el rostro de quien hablaba, y vi que era yo. Pero no era yo con este rostro, sabía que era yo, pero con otro rostro, también con barba como tengo hoy, pero era otro rostro, pero sabía que era yo. Y no me llamó la atención, la verdad que lo viví con mucha naturalidad. Simplemente fue un detalle, lo cual también, algo más que se concretaba, que se hacía claro. Era yo, hablando. Y entonces seguía escuchando y mientras hablaba seguía concretándose, ¿no? Aquello que estaba expresando, convirtiéndose en una realidad, así que no me cabían dudas. Bueno, en ese momento entonces desaparezco de ese lugar o dejo de ver esa imagen. Yo me había como integrado a la imagen, ya no estaba más en la montaña, era como que estaba ahí mirando desde el aire todo lo que pasaba.
que perdí de vista o el contacto en algún momento con lo material, ¿no? Aunque yo lo podía ver a través, era como si eso fuese transparente y se podía ver el paisaje en donde estaba, pero no es lo que me interesaba, es decir, hice foco en todo esto que se estaba expresando. Así que salimos de ahí y voy a otro lugar en donde otra vez era yo, ahí ya me vi directamente de entrada en el rostro, pero ahí casi a nivel del suelo, de frente, estaba sentado sobre una roca y había cantidad de personas alrededor, familias, había niños jugueteando, y sobre todo los adultos estaban prestando atención a lo que hablaba y seguía hablando del mismo tema, ¿no? Pero siempre como que tocaba, aunque sobre el mismo tema espiritual, distintas temáticas. Y entonces era como que cada vez era mayor la riqueza que sentía que obtenía. Eso también duraba un tiempo, se cortaba, aparecía en otro lugar. Siempre era yo distintos rostros. A través del tiempo pude ir viendo que eran miles de años atrás. En algunos momentos pude ver también el fin de mi vida, es decir, en la mayoría de los casos a mano de otras personas, o sea, tomaban mi vida por lapidaciones, horcas, ahorcamientos, es decir, ahogamientos, de muchas maneras. Yo sentía dolor por ellos, no sentía dolor por mí, ni molestia, me dolía lo que ellos hacían, por ellos me dolía, no lo que me hacían a mí. Entonces podía experimentar todo eso que vivía ahí, ¿no? Yo sentía el frío, sentía el calor, sentía dolor, sentía tristeza, sentía regocijo, sentía muchas cosas que son las que sentía el personaje que observaba. Yo, para ese entonces, hoy ustedes ya podrán ir deduciendo que recordé las vidas pasadas, es lo que hoy les puedo decir. Pero yo en ese momento jamás había escuchado sobre vidas pasadas, no sabía ni que existía eso. La reencarnación, jamás había escuchado el término. Es decir, yo no le podía poner nombre a eso que estaba viviendo porque no lo tenía conocido. Es decir, cuando salí de todo esto, que fue ya casi de noche, ahí en la montaña, no me di cuenta y se me pasó el día de luz, porque en un momento decidí volver después de toda esa sucesión de recuerdos y de aperturas como hacia el conocimiento. Lo que decían esos fragmentos de conversaciones o de disertación a los que yo accedía, yo digo que eran como llaves que abrían bibliotecas en mí, porque eran frases, eran palabras, eran expresiones que liberaban con todo un conocimiento dentro de lo cual se encontraba eso que expresaba. Es decir, lo que expresaba tenía un contexto, estaba dentro de un contexto, y como que accedía a ese contexto. Entonces encajaba, era como que yo podía recordar y ver lo que era la pieza de un rompecabezas. Pero luego ese rompecabezas se armaba y ahí cobraba imagen, ¿no? Y bueno, importancia en todo ese panorama. Entonces, esos fragmentos fueron liberando otras porciones del recuerdo y la memoria de mi espíritu. Para cuando yo vuelvo a ser el Daniel que estaba en la montaña y entonces presto atención durante la experiencia de que estaba en la montaña, es que empiezo a sentir con mis sentidos físicos, estar en la montaña, siento un enorme dolor de cabeza físico, así muy grande, muy grande. No les dije aquí, pero a lo largo de toda esta experiencia me pasó en varias ocasiones que yo como que podía ver a mi derecha, pero detrás mío, que había alguien de blanco parado, con también su cabeza cubierta, pero todo de blanco, estaba quieto ahí, no se movía él. Y entonces ocasionalmente lo podía percibir que estaba ahí, hasta podía verlo que estaba ahí parado, ¿no? Sin girar la cabeza y nada, pero yo podía ver que estaba ahí. Pero volvía y seguía con esto, era como que yo estaba tranquilo con él ahí, no era algo que me perturbara.
y volvía a tomar esto que para mí era lo más importante y volvía a aparecer. Bueno, cuando salgo yo en ese momento, que les digo otra vez al Daniel de la montaña, y siento que me duele la cabeza, dije, basta, no puedo más, porque me di cuenta que el dolor de cabeza era por tanto que había entrado en la cabeza. Y me di cuenta, yo entendía, sentía que quien estaba ahí era quien estaba favoreciendo esa experiencia, ¿no? Asistiéndome en esa experiencia. Y es como que si le dije a él, ¿no? Basta, no puedo más. Y entonces se cortó esa imagen, esa proyección, y otra vez era Daniel mirando el valle. Pero, claro, se vino casi la noche, es decir, el sol ya estaba ocultándose en el horizonte del otro lado de la sierra, del valle. Entonces dije, tengo que bajar todavía la montaña y se me va a hacer de noche. Así que me apuré a bajar porque nunca había subido el camino, medio que lo fui haciendo yo así por intuición. No era un lugar turístico donde fueran personas, así que no había un camino formado, así que tenía que bajar la montaña. Bueno, mientras iba bajando la montaña, un poco apresurado para que no se me hiciera de noche, porque no llevé nada para poder bajar de noche, ¿no? No tenía nada con que iluminarme, por ejemplo. Cuando iba bajando, otra vez, porque me había cautivado mucho todo lo que había visto y algunas cosas particularmente más que otras, y esas que más me cautivaban cuando iba bajando la montaña apresurado, las volví a retomar, ¿no? Vieron que hacemos esto, volvemos a recordar y a tomar aquello que nos interesó. Y cuando hacía esto, otra vez era como que si se abrían puertas en donde podía acceder a bibliotecas, en donde había un contenido enorme de conocimiento. Y se abría así y llegaba así como a raudales, pero era todo como recuerdo, era algo claro que se expresaba. Y entonces me invadía ese dolor de cabeza como que se reavivaba y buscaba por todos los medios de dejarlo, o sea, dejando de pensar y prestando atención a la bajada de la montaña, y entonces eso me aliviaba un poco el dolor de cabeza, pero bueno, cabeza y cabeza dura, al rato otra vez volví a traer ciertos recuerdos, ¿no? Porque, bueno, fueron experiencias y recuerdos de cosas, no sé, de desplazarse en el espacio y de ver cómo se movían las estrellas, pero viendo desde algún lugar en donde eso se puede observar, ¿no? Vieron que nosotros por ahí nos cuesta ver ese movimiento, porque es a tal distancia que no podemos casi percibir ese movimiento, pero ahí se veía. Entonces me cautivaba todo eso, ¿no? Porque era como estar casi volando, con la imaginación tal vez podía pensar yo, pero era muy real todo, y entonces volvía a tomar otra vez el dolor de cabeza, bueno, así varias veces insistí pese al dolor de cabeza y tenía que dejarlo por el dolor de cabeza, hasta que al fin llegué a bajar la montaña, volví a la casa donde estaba, de mis padres. Mis padres, el día anterior a todo esto, se habían ido de la casa, así que quedé solo. Ellos se habían ido hacia la ciudad donde nací, que es la capital acá en Argentina, en Buenos Aires, así que estaban a 800 kilómetros de donde yo estaba. Causalmente estaba solo para todo esto, así que cuando volví a mi casa pude tratar con todo esto sin que nadie me interrumpiera, ni me preguntara qué me pasaba, ni que tuviera que estar contando lo que sucedía, lo que me sucedió. Así que fue bastante íntimo, personal. Y para cuando me fui a acostar, comencé a tener la experiencia de salirme del cuerpo, de encontrarme con seres, de que se me manifestaran físicamente, se aparecieran, me saludaran, me saludaran como de alguna manera, no sé si, sí, saludaran haciendo determinados gestos y se desaparecieran, ¿no? Decían buenas noches, hermano, y se iba. Eran todas cosas, bueno, muy anormales para el Daniel y que yo no sabía cómo manejar, así que simplemente veía que eso fluyera, no le ponía ningún tipo de resistencia, no me daba ningún tipo de temor, o sea, no me resistía. Y bueno,
en esos días, pues estuve muchos días solo, porque a mis padres se les fueron complicando las cosas en la distancia, así que demoraban su regreso, que favorecía que yo pueda estar solo con toda esa experiencia. Resulta de que en un momento, cuando me iba a acostar, comencé yo a entregarme como en manos de Dios. Yo siempre decía, Padre, no permitas que yo me duerma, porque hay mucha necesidad en el mundo. No puede, yo sé que mi cuerpo necesita descansar, pero yo no puedo dormir. Entonces me pongo en tus manos para que administres la luz que hay en mí. Por más pequeña que sea, está a tu disposición, ¿no? Para que hagas con esto lo que tú entiendas que es justo. Y yo me entregaba así en esa condición al sueño. Pero, claro, en un momento resulta que otra vez saliéndome del cuerpo o estando en otro lugar, no es que yo me haya dirigido, sino que de repente aparecí dentro de unas cuevas y en esas cuevas me encuentro con un ser que a entendimiento mío en ese momento yo pensé que era Dios, porque era un ser como en alguna pintura por ahí está, e intentan representárselo, ¿no? Un anciano de una barba blanca muy larga, un cabello blanco muy largo, lacios ambos, ¿no? Lacios, el vestido de blanco con un bastón en la mano. Entonces él me decía, ¿no? Que yo era el tiempo de despertar, que venía a la tierra con un propósito que, por el cual había sido enviado, que era tiempo de que recordara que había venido. Y mientras me hablaba esto, íbamos caminando dentro de la cueva. Y bueno, me dijo espiritualmente cuál era mi condición de conciencia, cuál era mi lugar, mi papel, cuál era mi labor, lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de mí, cuál era mi labor para con la humanidad. Y mientras caminamos hasta que llegamos al borde de esa cueva, es decir, lo que sería la boca de entrada o salida, y hacia afuera estaba y se veía nevado, y nos quedamos parados ahí al borde y entonces, bueno, él me vuelve a recordar algunas de las cosas que me había dicho. Cuando salimos ahí, de repente yo, como salgo de la cueva y quedo parado frente a él, porque ahí veníamos caminando los dos como a la par, me quedo parado frente a él y él me dice, bueno, queda el tiempo de regresar a la tierra. Y ahí veo que al lado de él, como dentro todavía de la cueva, en la boca de la cueva, había dos seres de blanco también vestidos, pero que eran mucho más altos que nosotros, porque, bueno, no sé si podrán aceptar esto que expreso, pero este anciano, quien yo tenía delante o delante de quien yo estaba, era un tenía un poco menor de estatura que yo, o sea, un poco más bajo de estatura que yo. Eh, pero bueno, era más o menos, podíamos vernos así de frente. Pero ellos, esos seres de blanco, eran, pero 80 centímetros más altos que nosotros. Y ambos que estaban a un lado, en un momento que él termina de decirme algunas de estas cosas que tenían que ver con mi realidad espiritual, se acercan hacia mí de a uno y me entregan objetos que me dan a entender que me pertenecen, como espíritu son míos, me los entregan, uno primero, el otro, se retiran, se vuelven a parar a su lado. Y cuando me entregan esto, yo quedo de repente parado a la diestra del anciano y entonces él, mirando hacia afuera también de la montaña, con estos objetos, y apoya su mano en mi espalda, su mano derecha, y me empuja levemente hacia afuera, hacia la nieve, ¿no? Al exterior. Y yo siento así un poco como que me empuja y me dice, ve, vuelve, ¿no? A la tierra. Y cuando me empuja, camino y comienzo a caminar por la nieve. Estaba, entenderán que estaba en otro plano, no era este, así que la nieve no era frío, era algo que estaba ahí, pero no me afectaba de esa manera como nos afecta físicamente. Y era
un poco, es decir, ascendente hacia arriba, ¿no? Que iba caminando hasta que llegué a un borde que era un precipicio enorme, de, no sé, miles de metros de altura, y miro hacia abajo, era un valle verde, pero verde, que era algo muy notorio, porque alrededor, ahí de donde estábamos nosotros, estaba todo nevado, eran cumbres altísimas, nevadas todo alrededor, pero ese era como un valle verde. Hacia el lado izquierdo, desde donde yo observaba, había una entrada a ese valle, se veía, ¿no? Una entrada, un lugar bajo por donde se podía ingresar. Y yo miré abajo y cuando miro hacia abajo en el valle veo como un domo así azul que era de energía, y de ese lugar ahí abajo venían muchos sonidos variados, así ininterrumpidos. Y yo supe que eran todos los sonidos que hacemos la humanidad, que generamos la humanidad, ¿no? Que llegaban desde ahí abajo. Entonces, yo entendí que toda la humanidad estaba ahí, dentro de ese domo. Él me decía que vuelva a la humanidad, ¿no? Entonces, yo miré hacia ahí abajo y mientras entendía esto, pensé como Daniel, como el Daniel humano, ¿no? Y digo, yo, Daniel, si yo soy un electricista, que es lo único que había por ahí estudiado un poco, no tengo ningún estudio, ¿no? Yo no tengo escuela más que la escuela primaria, no me gusta leer, nunca me gustó leer, no me gusta escribir y sé muy mal hacerlo. Entonces digo, yo tantas limitaciones, no tengo ningún conocimiento, ¿yo qué voy a hacer y qué voy a compartir, no? Decía, lo único que soy es electricista, decía yo. Y mientras dije esto, mientras decía esto, que me parecía que no podía cumplir con todo lo que se esperaba de mí si no tengo nada para dar. Y salí de ese lugar y volví entonces otra vez a mi cuerpo, ¿no? Bueno, y ahí empezó la mente a bombardear esta experiencia, que no es cierto, que esto no puede ser, que por qué me va a tocar a mí si yo no soy nadie, bueno, y todo esto que la mente combatía y de alguna manera también trataba de esclarecer, pero en un momento me di cuenta que estaba haciendo mucho esfuerzo por negar lo que pasaba, porque pensé que eso era verlo con humildad, como considerar que uno no era quien para poder hacer esto. Pero en un momento dije, yo no tengo nada, porque eso que me habían dado en aquel lugar, esos dos seres, yo no lo tenía ahí físicamente. Digo, no, no tengo nada, no vine con algo, con un papel, con algo, un objeto, del cual puedo decir, no, esto apareció, lo traje, fue real. No tenía nada más que todo el recuerdo, que sigue siendo claro. Y entonces, en realidad, hoy me doy cuenta que eso era mucho, pero bueno, parecía no ser nada o suficiente para poder llegar a afirmar que eso fue real. Y entonces lo primero que pensé fue en negarlo, pero después dije, bueno, pero es que así como no tengo nada de lo que asirme para poder llegar a afirmar que esto fue real, es que tampoco tengo nada desde lo que pueda también afirmarme para negarlo, porque no puedo negar todo lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, lo que entendí. Entonces, no puedo negar que todo lo que se me dijo y todo lo que se me pidió es amoroso. Es decir, no se me pedía que hiciera cosas que iban en contra de mis principios. Todo lo contrario, era muy loable todo lo que se hablaba, que se esperaba y que podía hacer o que debía. Entonces, como no podía afirmar que fuese cierto, pero a la vez no podía afirmar que no lo fuera, es en donde dije, bueno, lo someteré a duda, porque no lo puedo negar, porque no puedo negar lo que recuerdo con tanta claridad, pero no puedo afirmarlo tampoco, porque no tengo nada físicamente de lo que me pueda tomar para afirmarlo o afirmárselo a alguien. Entonces lo someto a duda. Inmediatamente sometiéndolo a duda, me puse a recordar nada más todo lo que se esperaba de mí que se me recordó. Entonces, era esto que hoy hago, ¿no? Un poquito de compartir conocimiento. Y cuando estaba en esto es en donde me puse a pensar, ¿qué puede impedir que yo haga lo que se espera de mí? Y dije, a ver, ¿alguna persona puede impedir que yo haga lo que se espera? Y dije, no, nadie lo puede hacer, pero hasta pueden quitarme la vida, pero eso no va a impedir que haga lo que debo hacer hasta ese momento.
Y entonces, cuando vi que nadie podía impedirlo, no había ningún impedimento en mano o en poder de los demás, es en donde miré hacia adentro mío. Y cuando miro hacia adentro mío, ahí empecé a encontrar todas las limitaciones, porque vi que el amor que yo sentía por mi pareja, los sueños que tenía de conseguir lo que sería una tranquilidad económica, la construcción de una familia, es decir, todo lo que yo tenía como proyectado se interponía. ¿Por qué? Porque cuando yo me visualizaba en situaciones que eran tal vez similares a las que había recordado, en donde yo iba, como el día de hoy, a llevarle algo a una persona, me daba cuenta que me distraían mis objetivos personales, en donde no puedo dedicarle más de 15 minutos a esta persona porque estoy desatendiendo mis intereses, no sé, mi comercio. Entonces me di cuenta que por ahí había muchas limitaciones y estaban todas en mí. Entonces decidí comenzar, digo, bueno, acá está el trabajo entonces, comenzar a quitar todas las barreras y las limitaciones que hay en mí para poder llegar y para poder compartir. Haciendo todo esto, yo estaré preparándome para lo que se espera de mí. Bueno, ahí llegué a una conclusión. Al poco tiempo, que fueron pocos días, tengo otra experiencia en la que estoy meditando y cuando me siento, ya se me había vuelto algo normal de salir del cuerpo, cuando estaba con los ojos cerrados, meditando, como buscamos de hacer la mayoría, ese silencio, casi en pocos segundos de que había cerrado los ojos, los vuelvo a abrir. Y cuando vuelvo a abrir los ojos, ya no estaba en donde estaba, sino que estaba en el desierto. Y cuando estaba ahí en el desierto, resultó de que eh, em- me daba cuenta que no era el lugar en donde yo sabía que físicamente estaba en otro lugar, entonces empecé a mirar todo eso con atención, porque digo, bueno, esto algo va a suceder, algo está sucediendo, y estaba expectante a ver qué era, porque yo no le quise dar ninguna forma, ni hacer ninguna interpretación, porque para qué me voy a poder interpretar algo que no sé qué es, ¿no? Entonces simplemente quedé atento. Y mientras observaba, así en el desierto, nada, el detalle que uno podría observar de un lugar que tal vez puede ser desconocido o que nos sorprende, vi que todo estaba iluminado por el sol, vi que el sol no estaba en ningún lado, no estaba en el cielo en ningún lugar, pero todo estaba iluminado por el sol, que el sol no calentaba como calienta el sol normalmente, estaba esa luz, la arena, lo que normalmente sucede, los desniveles de la arena, las dunas, ¿no? Entonces, mientras miraba todo esto, en un momento que estoy mirando hacia mi izquierda, en ese pantallazo que hacía, ¿no? Observando y a la vez tratando como de encontrar respuesta y estando expectante porque algo iba a suceder, no estaba en el lugar en donde físicamente estaba. Siento mientras miraba hacia mi izquierda que del lado derecho alguien me habla y entonces eso llamó mi atención porque yo había estado mirando hacia ahí, no había nadie y empecé mirando para ese lugar y de repente me hablan, así que volví la vista enseguida hacia mi derecha y cuando miro hacia mi derecha, un poco así cruzado, veo a cierta distancia que quien me hablaba y vi que era Jesús. Cuando vi que era Jesús me dio una alegría enorme en el corazón que me desbordaba y entonces quise moverme de donde estaba parado físicamente hacia él para abrazarlo, porque me dio esa alegría de esto, como que un amigo que uno no ve hace mucho tiempo, pero es un amigo del alma, y entonces como que uno lo quería ver, era como que lo extrañaba. Y cuando hice ese intento del impulso físico de ir hacia donde estaba él, es en donde ahí presté atención a que me estaba hablando, como les dije, eso es lo que llamó mi atención, ¿no? Que me hablaban. Y cuando lo observo, veo que él me miraba con una leve sonrisa y, y escuchaba su voz perfectamente y él no movía la boca, o sea, estaba con la boca cerrada, mirándome,
pero yo lo escuchaba perfectamente que me estaba hablando, seguía hablándome. Y entonces me llamó la atención un poquito eso, que no era normal, que alguien me hablara y no moviera la boca. Y entonces ahí empecé a prestar atención a lo que me estaba diciendo, porque era como que yo no me interesó lo que me estaba diciendo, era el amigo que tenía que ir a abrazar. Pero ahí dejé un poco esto y presté atención a lo que me decía. Y lo que me decía, con sus palabras, era lo que me había dicho ese anciano que yo hasta ese momento también seguía entendiendo como Dios, ¿no? Y me volvía a decir lo que se esperaba de mí, lo que venía a hacer. Y entonces yo como que dejé de mirarlo y un poco incrédulo ante lo que me decía, más bajé la vista, o sea, la quité de él, sin dejar de escuchar lo que me decía, pero busqué como de mirar hacia adentro mío, como si uno pudiera físicamente mirar hacia el interior. Y yo dije, pensaba, ¿no? Hablaba por dentro mío, digo, esto no puede ser, digo, esto no es real. Esto es mi imaginación, es mi orgullo que se disfrazó de Jesús y me quiere hacer creer que yo tengo una misión en la tierra, que tengo importancia, que nada, me destaco, ¿no? Pero en un momento me comparé con las demás personas y dije, yo no tengo ninguna cosa que otras personas no tengan, es decir, ni más ni menos que nadie. Es decir, no me consideré, no me sentí orgulloso, ¿no? Pero mientras hacía esa reflexión, siento que me vuelve a hablar otra vez. Cuando me vuelve a hablar otra vez, vuelvo a mirarlo, levanto así la cabeza, la quito como de mi interior y lo vuelvo a mirar. Y cuando lo veo, seguía en el mismo lugar, pero ahora detrás de él había como 20, 30 seres con unos ropajes de unos colores que siempre destaco esto porque me llamó mucho la atención. Esa fue como una primera experiencia así tan variada. Esos seres tenían unas ropas de unos colores y una combinación de colores, unos colores intensos, purísimos, ¿no? Es decir, con turbantes, con bandas violetas, anaranjadas, rojas, amarillos, dorados, unos colores, todas sus ropas, combinaciones, todos estaban detrás de Jesús, Jesús estaba delante de todos, que era quien me volvía a hablar. Jesús estaba de blanco, a diferencia de todos los demás que tenían una combinación de colores enormes en sus prendas, todos como mirándome detrás de Jesús, como de alguna manera sonriendo así, a la expectativa. Y yo centraba mi atención en Jesús y ahora sí, cuando me hablaba, movía la boca, como cualquier humano conocemos hace, y entonces se ríe y me dice, sí, me dice, ve y hazlo. Eh, Porque obviamente estaba escuchando mis reflexiones internas. Yo dije, no puede ser, esto es mentira, es mi orgullo, no es él. Entonces me dice, sí, no lo crees, dice, ve y hazlo. Y entonces yo dije, bueno, si lo dice Jesús, que es el maestro, lo voy a hacer, pero yo no en realidad yo nunca me creí digno de poder cumplir con lo que se esperaba, porque no estaba preparado. Pero bueno, salí de ese lugar en donde estaba, les di la espalda y empecé a caminar por el desierto, porque tenía que salir de ahí y dirigirme a hacer lo que se esperaba de mí. Y ahí salí otra vez al Daniel, ¿no? Es decir, de ese estado volví al Daniel que estaba sentado en una piedra. Con eso claro. Pero bueno, ¿qué es todo esto? Lo que yo no sabía en ese momento, y lo fui tomando en conciencia con el paso del tiempo, me fui encontrando con otros maestros, el maestro Kutumi, con el maestro Mori, con Arcángel, con distintos seres, me iba encontrando, pero siempre los encuentros, que eso me llamaba la atención después, eran naturales, no era lo que a lo mejor uno se puede imaginar de buscar de reverenciar a alguien, sino que era natural, era así de tú a tú. Y eran siempre en servicio, siempre en trabajo, desplazándonos a distintos lugares. Lo que entendí con el tiempo es que no era Daniel el que tenía que hablar, sino el espíritu, que hoy se llama Daniel, pero que tenía que recordar lo que vivía a través del tiempo, inclusive hoy, digamos, ya un poco más pública mi expresión, puedo expresarles que recordaba de antes del tiempo de la vida del humano,
Y entonces tantas cosas quedaron tan claras que hoy puedo entender viendo un fruto de dónde proviene y cuál es su origen, y entonces entender por qué tal vez está infectado, tal vez no está dando el fruto que se espera o que debería de dar, en dónde y en qué momento en la historia y en el tiempo tuvo a lo mejor una transformación, una modificación, una influencia externa, sea natural o sea a lo mejor intervención humana, que hizo que esto sea lo que hoy tenemos y no sea lo que se esperaba. Bueno, lo que tenía que recordar era lo que era de mi espíritu. Entonces, perdón que se les hizo tan largo, pero bueno, la idea era traer un poquito esto, que lo que hoy estoy hablando, como en un momento citabas, se le dio el nombre a las conferencias Verdades Develadas de la Conciencia, porque lo que hablo es de mi conciencia, no es lo que leo, yo no hablo de lo que creo es lo que yo creo, pero no me gusta hablar de lo que creo porque para mí el que cree no es consciente. Ujú. El consciente es el que sabe, y el que Sí. sabe es el que ha vivido, y el que ha vivido habla de su experiencia. El que cree, a lo mejor eso les sirva para una orientación y una referencia para saber hacia dónde dirigirse. Pero el día que lo alcance y que lo abrace, se convertirá en un vocero de aquellos que creía. Entonces, en lugar de seguir la fe, se pondrá a dar fe de lo que es. Entonces, yo me centré más en esto, ¿no? En estar en condiciones de poder dar fe de lo que es, que en avanzar como un simple creyente que puede creer en muchas cosas, pero que no ha confirmado prácticamente nada. Ujú. Entonces, bueno, ahí entra el terreno de la imaginación y nunca llegamos a la verdad. Entonces, Sí. bueno, para mí, Me llama la atención, Daniel, que es importante que lo remarquemos, cómo comenzó todo, porque a pesar de que dices, yo no era, religioso, un muchacho, electricista, pues no eras un gran meditador, ni estabas en una búsqueda profunda, ni nada de eso. Sin embargo, todo comenzó por un ejercicio de autoanálisis tuyo. sí, 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 sí. Y ahí fue como que la puerta que se abrió y te hicieron recordar todas estas vidas, donde entiendo que tú ya has sido una persona que has trabajado muchísimo este camino espiritual durante millones y millones y millones de años, no sé cuántas vidas, y ahora te la han hecho recordar así como de golpe para que vengas y estés aquí con nosotros hablándonos de todo este conocimiento, sin haber leído, sin nada, simplemente como que te bajaron la información, te hicieron recordar para hoy estarnos hablando de este conocimiento. Es eso. Sí, sí, tengo que hacer una aclaración. A ver, Nadie me hizo recordar, ah, era el claro. tiempo de recordar. Es decir, a veces se da así, ¿no? Nosotros, a lo mejor por la propia ignorancia que tenemos sobre ciertos temas que se escapan a veces hasta nuestra imaginación, pensamos que somos asistidos en muchas cosas para poder ver, pero ustedes fíjense que como tenemos vidas por las que vamos pasando a través del tiempo, vamos teniendo distintas experiencias. Y, por ejemplo, a mí no me tiene que asistir nadie hoy para recordar que cené anoche. Fue mi experiencia, simplemente se trata de recordarlo. Entonces, acá era, perdón la comparación, pero era algo así, era como que no necesitaba la asistencia, sino que en Ujú, realidad sí fue el tiempo, porque Dios tiene tiempos y la humanidad tiene tiempos, estamos en una escuela y no da lo mismo que hoy no prestemos atención a la enseñanza, total, mañana nos la van a volver a repetir o ya veremos que nos toca mañana. No, cada día hay una enseñanza, cada día hay una labor, cada día hay una oportunidad, ¿no? De poner en práctica lo que vamos aprendiendo y con todo eso también ir sumando y fortaleciendo las bases para abrirnos a nuevos entendimientos. Entonces, todo eso nos va enriqueciendo y en cada uno de nosotros hay mucha de toda esta riqueza de vidas que las que hemos ido teniendo. Hay muchos aciertos que tuvimos en otras vidas y en esta misma. Y también hay muchos errores que cometimos. Yo lo que elegí fue centrarme más en los errores que en los aciertos. ¿Pero por qué? Porque es sobre lo que tenía que trabajar. En lugar de empezar a alardear o regocijarme en los aciertos, voy a ocupar mi tiempo en las faltas.
que es en realidad lo que tengo que pulir, lo que tengo que modificar para poder en verdad consagrarme a un servicio. Entonces, en mi caso, simplemente tenía que recordar a partir de determinado momento de edad física y a partir de determinado momento también de influencias astrológicas y de influencias energéticas telúricas también, porque en esa zona en donde yo estaba, en ese lugar cercano ahí, en Argentina, se dio un acontecimiento que en su momento, en aquellos momentos, a nivel mundial llamó la atención, que fue un acontecimiento de índole extraterrestre en donde, cercano a donde yo estaba, se dieron de cantidad de naves que aparecieron durante muchísimos tiempos, que las veían cantidad de personas, venían de distintos lugares del mundo, por el pueblo andaban lamas que venían del Tíbet, era algo rarísimo para los lugareños, pero se dieron una cantidad de acontecimientos que posibilitaron ese momento de despertar. Entonces empezó esto, como estabas bien marcando, ¿no? A partir de una reflexión de buscar el lugar de uno en el mundo y el tamaño que uno tenía, el lugar en el que uno se debía de ubicar, ¿no? Entonces, esto se dio también porque esas mismas influencias estimularon al espíritu y era el tiempo que tenía que comenzar a despertar. Pero, a ver, no, ojo, no niego la asistencia externa y las asistencias están. Pero en mi caso particularmente, hoy lo sé y soy consciente, más estaba supervisando que todo eso sucediera con cierta aura de protección para que lo pudiera vivir de una manera íntegra y plena, entregado a eso. Entonces, por eso estaba todo eso ahí alrededor. Y bueno, al fin y al cabo, tomar conciencia que no pertenecía a este plano y que he venido tantas veces a hacer esto que estoy haciendo hoy por este medio que en otros tiempos no disponíamos. Antes teníamos que caminar mucho, que marchar y encontrarnos, bueno, con personas que, como pasa hoy también, que les gusta hablar y creer en que en la vida es una escuela, pero en la verdad no reconocen humildemente que no les gusta asistir a clase. Les gusta más en la escuela estar en el recreo jugando con sus compañeros y tomarse las cosas muy a la ligera y seleccionar la lección que van a tomar. No, esto no me gusta porque no es de mi interés, prefiero esto otro. Pero todo es enseñanza en la Así vida y es. hay muchas cosas que la vida nos da como enseñanza que no entendemos para qué nos pueden llegar a servir, pero es que no todo es para ser utilizado en nosotros, porque como los pies nos andan llevando por esta vida en la tierra a distintos lugares, nos van permitiendo encontrarnos con distintas personas. Y al encontrarnos con personas a veces surge aquello que en algún momento tomamos como una enseñanza que puede ser algo que necesita aquella persona y nosotros podemos compartir. Y tal vez no era para nosotros, era que la vida nos compartió amorosamente algo que es de valor, pero a lo mejor mucho más valioso que para nosotros, para otro, ¿no? Entonces ahí nos dio la posibilidad de servir, compartiéndole aquello que en algún momento nos dio la vida y que cargamos a lo mejor por tanto tiempo sin saber por qué y para qué, pero era porque alguien lo necesitaba en un Ujú. futuro y nosotros no lo supimos ver. Entonces, muchas de estas cosas, bueno, uno las fue aprendiendo a través del tiempo y se va repitiendo. Cambiamos, hoy nos movemos en vehículos, andamos por los aires, podemos movernos de un continente al otro en unas horas. Antes era imposible pensar en eso, antes para llegar a un poblado que estaba a 10 kilómetros eran horas y horas de caminata y a veces hasta de fallecer de camino por el calor, por todas las condiciones, por la naturaleza la cual no teníamos cómo protegernos y cubrirnos de esto, pero más allá de que todas estas cosas han ido cambiando, seguimos siendo esos mismos seres hoy con otras vestimentas, con una tecnología que se fue desarrollando, que nos facilita el estar dentro de esta escuela, pero también a lo mejor nos ha llevado a desviar la atención de la enseñanza y, Exacto. y centrarnos más en los placeres. Ujú. Y ahí es donde se genera distracción, ¿no? Y en medio de todo esto, uno observa desde hace mucho tiempo
la mala costumbre que tienen las personas de culpar al demonio de lo que les pasa en lugar de asumir sus Así responsabilidades. es, así es. Entonces, el demonio me puede meter la cola, pero si yo tropiezo, no le echo la culpa al demonio. Asumo la responsabilidad de no ver por dónde caminaba. Porque si yo veo la cola de un demonio en mi camino, al menos me detengo, no sigo adelante y tropiezo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No estaba viendo, no fue él. Él hace lo que él siente y entiende que tiene que hacer, pero yo también tengo que hacer lo que me corresponde. Y lo que me corresponde es estar atento, no dormirme, porque en Mm, donde me duermo es en donde comienzo a soñar. Y los sueños no es la realidad es lo que estoy viviendo. Hay que descansar, pero no hay que dormirse. Entonces, el cuerpo necesita descanso, pero el espíritu es eterno y vive el amor de manera eterna. Y el espíritu no puede descansar cuando siente y percibe y distingue la necesidad de los demás. ¿Y qué es lo que los demás están necesitando? Ese amor en el que estamos viviendo. Entonces, ¿puedo dormir mientras lo necesitan? No. Así que sigo adelante. Por eso, la atención tiene que ser constante. Pero bueno, como decía antes, no todos se interesan por entrar al aula, no todos se ujú. interesan por estudiar, por aprender, por capitalizar todo eso para poder, como una riqueza espiritual, compartirla con los demás, para que así se multiplique, porque se multiplica dando, se multiplica compartiendo, no que cada uno agarra lo suyo y el otro que se haga cargo de su vida, y como muchos usan como excusa, es su karma. Ujú, ujú. Su karma es también mi karma, es decir, porque es el Exacto. karma de la humanidad, ¿no? Y sí, y sí. Dijiste una frase, ahorita: "El espíritu vive en el amor de manera eterna". ¿Cómo podemos quitarnos todas esas capas de las que somos inconscientes y comenzar a vivir en el espíritu? Lo cual es lo verdadero. Estamos en un mundo de materialismo que nos tiene ciegos. Aquí hay muchas personas que de pronto me preguntan: "Roxana, ¿cómo puedo empezar mi camino espiritual?", que a lo mejor vienen de creencias muy arraigadas, de muchas programaciones. ¿Cómo puede ser este primer pasito para ver esa luz de nuestro espíritu? Bueno, voy a empezar por decirles algo que en su momento también el padre me dijo, y se los digo con sus propias palabras, ¿no? Las que él me expresó. Porque en realidad me lo expresó a mí en ese momento, pero es para todos sus hijos, ¿no? Él dijo, la vida es el camino. Y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces, ¿por qué me dijo esto? Porque yo pensé en algún momento de mi vida, luego de este proceso de comenzar a despertar, como muchas personas piensan, que hay personas que son espirituales y hay otras que no. Todos somos espíritus. Somos espíritus que tenemos un alma, somos espíritus que tenemos un cuerpo, pero somos un espíritu. No somos ni el cuerpo ni el alma, somos un espíritu. Entonces, todos vivimos la vida espiritual. Lo que pasa es que no todos la viven consagrados a atender la vida que viven desde el espíritu. Y sobre todo, no todos se acercan a Dios o no todos lo sienten cercano a su vida porque no ponen amor en todo lo que están haciendo. Y entonces seleccionamos en qué poner el amor. ¿Y por qué decimos, para qué voy a sembrar aquí si no voy a cosechar nada? ¿Por qué le voy a dar si lo voy a perder? ¿Para qué le voy a brindar amor o llevar algo de valor si ni siquiera me lo va a agradecer o no lo sabe reconocer? Pero bueno, no es que yo tengo que esperar por lo que estoy dando, ¿no? Lo que yo estoy dando lo doy de corazón. Entonces tengo que poner amor en todo lo que estamos haciendo. Esto que les decía recién, ¿no? La vida es el camino. Entonces todos estamos en el camino espiritual. La vida es el camino. Y la vida vivida con amor es lo que hace la diferencia, es lo que os conduce hacia mí, dice Dios. Claro, vivida con amor. Entonces, ¿cómo cambio? Poniendo amor. ¿Y por dónde comienzo a poner amor? Por la vida que llevo, es decir, es mi vida. Y mi vida estoy solo, poner amor desde mi soledad en la medida que me encuentre con cada persona con la que me cruce o me toque compartir. Estoy en familia, estoy en pareja, tengo hijos, no, soy hijo, tengo padres, no, no importa, ahí en donde estoy, desde ahí comienza el camino, porque ¿desde dónde comienza el movimiento? Desde el centro, y el centro está en uno. Entonces, ¿de dónde comienza el camino? Desde el centro de uno.
¿Y o desde dónde yo puedo aferrarme o a qué debo aferrarme? Siempre al amor, es decir, poner amor en todo lo que hago. No es lo mismo el amor que el interés. Entonces, a veces ando buscando mis intereses, eso que yo les dije que hacía, ¿no? Es decir, voy hacia allá porque me interesa lo que voy a conseguir, no me interesa con quién me voy a cruzar o a encontrar. Cuidado, a veces el ego se disfraza de espíritu y nos hace creer que es a quien estamos siguiendo los impulsos del espíritu, pero es el que se disfraza de espiritualidad. ¿Por qué? Porque el ego necesita alimentarse y a él no le interesa cuáles son los objetivos que se buscan mientras no atenten contra su existencia. Entonces el ego se puede disfrazar de espiritual, nos puede hacer sentir religiosos, pero en definitiva seguimos en la misma de siempre, dándole al hermano que comparte la religión conmigo, pero negándole a aquel que tiene un pensamiento distinto o que tiene una forma distinta de ver las cosas. Entonces, como que solamente soy hermano de los que piensan como yo, Claro. eso es el ego. El espíritu es, hermano, una parte del todo. Entonces, cuando vivo en amor, a esto se refiere Dios. Yo no quiero hacerle la interpretación por ustedes, ustedes hagan la suya propia, pero por eso sus palabras son: la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Yo estoy haciendo o compartiendo mi entendimiento al respecto de esto. Ustedes cada uno hagan el suyo en su propia vida. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por dónde se comienza poniendo amor? ¿Dónde pongo amor? En mi casa, en mi lugar, en mi centro, en mi autoestima. Es decir, yo pasé mucho tiempo en el cual pensé que era humilde porque no pensaba en lo que me habían dicho. Pero en un momento me di cuenta, no, tengo que asumir lo que me han dicho con humildad. Eso. No soy humilde no asumiendo lo que debo hacer. Yo no soy quien para compartir con nadie nada. Es que eso no es ser humilde, tal vez, eso es estar negando la propia naturaleza. Entonces, tengo que ver si soy consciente. Hay que ver si voy a hablar de lo que creo o si voy a hablar de lo que sé. Y si hay algo que estoy creyendo, yo particularmente no me puedo quedar con creencia, tengo que comprobarlo. Y la manera de comprobar lo que tal vez la fe me lleva a creer es alcanzándolo. Entonces, las personas que creen en Dios, ¿cuántas han visto a Dios? La mayoría no lo ha visto, pero Y sin la ma embargo creen. y la mayoría actuamos como si no existiera. Como si no existiera, o a veces se van al otro extremo, en donde, para mi juicio, se fanatizan Ah, y entonces afirman lo que en realidad no han comprobado. ujú, ujú. Ahora, entiendan, estamos en una escuela y en esta escuela de la vida hay aulas. Entonces, si a lo mejor yo estoy cursando por el 4º grado, no puedo pretender que afirme o que se afirme un niño que está en el kinder a los conocimientos y el entendimiento que tengo. Entonces, ¿a qué me refiero con niño en el kinder o haciendo la diferencia del 4º grado al kinder o de los grados dentro del aula? Es que esos son los grados de conciencia diversos, vastos o hasta infinitos que hay en la vida, en la naturaleza del ser humano. Entonces, cada uno de nosotros pertenecemos a un aula. Ustedes traten de observarlo como una escuela tradicional de la Tierra. Si un niño que pertenece al kinder, por error o porque considera que va a recibir enseñanza más importante, en lugar de ir a su aula, que es el kinder, se va al 4º grado, al 5º, al 7º, a la secundaria, va a estar escuchando conocimientos y recibiendo conocimientos e información que va mucho más allá de su comprensión, que está muy por encima de lo que estaba recibiendo. Pero como está más allá de su comprensión, no podrá volverlo una parte de sí porque no le alcanzará su entendimiento. Ujú, ujú, Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Lo va a ayudar porque está recibiendo enseñanzas más elevadas o le va a generar más confusión? ujú. Le va a llevar a hacerse tantas preguntas. ¿Por qué se va a hacer preguntas? Porque no cursó todos los grados que Claro. tenía que cursar para ir escuchando, en la medida que estaba capacitado para asimilar todo lo que la vida le iba dando, ¿no? Entonces, en los cielos se dice que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender.
Entonces, esto un maestro lo sabe, pero ahora lo tienen que saber las personas, que tengo que ver, estoy en condiciones de aprender qué. Y en verdad, ¿qué he aprendido? ¿Y qué valor le doy a lo que he aprendido? Y fíjense ustedes, si son sinceros consigo mismos, aunque dolerá, que mucho de lo que han aprendido es inútil, no tiene sentido, no tiene valor para el espíritu. Aprendemos muchas cosas que no tienen mucho valor, mucha trascendencia, mucha importancia. Sin embargo, le prestamos más atención al entretenimiento, a la distracción, que a las cosas de valor e Y importancia. sí. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta en el presente en el que estamos para, desde el amor, saber distinguir lo que es nuestro. En el mundo hay de todo para todos, pero yo tengo que salir al mundo sabiendo qué necesito y en condiciones de dar qué estoy. Ujú, ujú. Para cuando salgo al mundo solo tomar lo que necesito y estar atento a ver cuándo y con quién y en qué medida debo de compartir lo que tengo para los demás. Entonces, no tomaré nada que no sea mío. Esto genera mucho karma en la humanidad. Está tomando tantas cosas que no les corresponden. Genera confusión, los lleva a errar y a atentar en contra de las leyes divinas que ignoran y Sí, eso genera el pecado. las leyes Entonces, divinas. la manera de comenzar a tener aciertos en la vida es haciendo lo que sabemos. Es preferible reconocer, si es el caso, de que pertenezco al kinder que tratar de estar alardeando ante los demás que pertenezco a un aula más elevada cuando en realidad no pertenezco. Claro. Porque al fin la vida me pondrá en situaciones en donde lo único que podré manifestar es lo que verdaderamente aprendí en el kinder, que es en donde pertenezco. Fíjense ustedes el orden que habría en la escuela si cada alumno está en el aula que le corresponde estar. No es que el que está en aulas más avanzadas de conocimiento está por encima de los que están en aulas tal vez más primarias. No, todos somos a imagen y semejanza del Creador, pero hay un tiempo para todo. No le enseñamos la raíz cuadrada a un niño que recién ingresa a la escuela. Es decir, llevará su tiempo para que tal vez llegue a ese conocimiento. Pero hay toda una previa que hay que ir conociendo, ¿no? Entonces, Sí, si salimos a la vida, salgamos con listas, sepamos qué necesitamos, busquemos lo que necesitamos, no tomemos más, estemos atentos a las necesidades de los demás. Espiritualmente se crece más dando que tomando. Lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es todo lo que dimos. Lo que tomamos de esta tierra, cosas materiales, van a quedar acá. Todo lo que le dimos a los demás, eso enriquece el espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos saliendo? Estemos más atentos a la necesidad de los demás ujú. y a dar. Y sintamos lo que se siente a la hora de dar. Y cuando sepamos valorar y apreciar, nosotros mismos querremos dedicarle más tiempo a dar. Y para poder dar más, tendremos que tener más. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, ese entendimiento nos va a facilitar poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Sí, sí. Y se necesita ser consciente, tener las experiencias, y saber discernir también. Vivimos en una época en la que hay demasiada información o desinformación, y a lo mejor esa misma búsqueda te hace picar aquí, picar allá, por todos lados, pero solamente tu experiencia te va a ir llevando, ¿no? Y poder saber si estás en el kinder o si no estás en el kinder, o dónde estás, Claro, ¿no? claro. El, muchos hablan del día del juicio, ¿no? Pero si existiera esto, el día del juicio no es un examen oral en el cual las personas van a rendir oralmente todo lo que se aprendieron de memoria. El examen es práctico, es decir, el padre dice, y son sus palabras, él dice, yo no le pregunto a mis hijos a qué religión pertenecen, lo que les pregunto es cuál es tu obra. Pertenezcan o no a una religión no es lo importante, o a cuál, sino cuál es tu obra, porque nos llenamos la boca y la cabeza con nuestra imaginación de, a ver, hay un movimiento hoy llamado New Age, ¿no? Nueva Era, Sí, y, y yo he participado a veces en reuniones en donde las claro. personas dicen, vamos a reunirnos, a meditar, a enviarle luz al mundo. ¿Y ustedes se han puesto a ver esas personas que envían luz al mundo? ¿Cuál es Ujú. su salud física, sus condiciones, su realidad, su relación con los demás? Entonces una cosa es tener una buena intención y otra cosa es lo que en verdad puedo dar.
Entonces, la buena voluntad tiene mucho valor, la buena intención es valiosa, pero la buena intención nos tiene que conducir a una realización de la conciencia, y la conciencia se realiza cuando estudia con seriedad, cuando se consagra en todo ese estudio o se consagra al estudio. Entonces, se consagra al estudio, se consagra al entendimiento que obtiene por el estudio, se consagra al servicio, porque se entiende que todo eso que acaba de entender es de valor para todos. Y entonces, a partir de que él lo entiende y que puede acceder, se convierte en un administrador y ahora debe saber cómo administrar. Entonces, no se le da un plato colmado de alimentos a alguien que hace mucho que no come, ¿no? Se le da tal vez una gotita, ¿no? Es decir, de a poco para que vaya abriéndose el estómago, para que pueda ir asimilando. Bueno, un maestro no enseña a lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Más allá de que uno puede saber no ser maestro, uno tiene que, ¿qué nos habla esto? Saber administrar. Jesús le dijo a la humanidad, no tiréis margaritas a los cerdos. Esto quiere decir que las personas dicen, no hay que hacer juicio. Bueno, no sé cómo le llaman a eso, pero ¿cómo uno distingue una oveja de un cerdo o de un lobo? Porque cada uno necesita alimentarse, pero tienen distintos comportamientos, distintas actitudes. Al cerdo le da lo mismo cualquier cosa porque vive envolviendo todo en el lodo. Al lobo le rige la violencia de su naturaleza, es decir, más el instinto que la intuición. Entonces, él está al acecho, maquinando, trabajando, lo puede hacer en manada, lo puede hacer solo. ¿Para qué? Para buscar la debilidad, y donde está la debilidad, el atacar. Entonces, quien le va a ser más fácil atacar va a ser a la oveja. ¿Y por qué? Porque la oveja no es débil. La oveja renunció voluntariamente a la violencia natural. ¿Por qué? Porque comenzó a tener un gobierno sobre su naturaleza. Y la oveja sabe que la fuerza está en la unión, unirse junto a las demás ovejas para conformar un rebaño. Entonces es una fuerza de voluntad que tienen conjunta, siguiendo un propósito que tienen claro. Cada uno a su manera, cada uno con su libre albedrío. No tienen por qué dos hacer lo mismo de la misma manera, porque esa es la riqueza del todo, las partes, la individualidad, ¿no? Eh, ahora, hay muchas personas tratando de cambiar, de convencer, de llamar la atención sobre ellos, queriendo hacer cosas que intentan con esto, de alguna manera, reemplazar la falta de conciencia o tratar de convertirla en esa conciencia que en realidad no es simplemente una intención. Entonces, como digo, yo he escuchado y presenciado y he estado formando parte a veces de alguna reunión en pleno invierno, con nieve afuera, en donde se le enviaba luz al mundo, y mientras se le enviaba luz al mundo, las personas estornudando y tirando su moco al mundo. ¿Por qué? Porque estaban resfriados por la nieve. Está bien, es Ya. nuestra salud física y todos tenemos nuestros puntos débiles, pero quiero decir esto, que a veces estamos queriendo para el mundo algo que todavía no conseguimos para nosotros. Y no está mal querer el bien, aunque a mí me esté costando encontrarlo o distinguirlo, pero en realidad ayudaría mucho más si estoy llevando, ¿no? Ayudo mucho más al que tiene hambre llevándole alimento que deseándole que lo ayude el karma o la justicia divina o le llegue lo que necesita. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? Entonces, el despertar de la conciencia es comenzar a formarse. No se va a despertar la conciencia en el recreo, la conciencia se va despertando dentro del aula, es decir, sabiendo hacer silencio, recibir la enseñanza y agradecerla. Ustedes se recordarán cuando han ido a la escuela, hoy personas adultas, que han recibido muchas enseñanzas. Seguro que no se acuerdan todas, seguro que no se acuerdan el día que recibieron cada una de ellas, pero muchas de las cosas que hoy no se acuerdan, cuándo lo recibieron, en qué grado estaban, quién fue, si era una profesora o un profesor, hoy nos estás ayudando a salir adelante en situaciones que la vida nos acerca, con holgura, con facilidad, con firmeza, con seguridad, porque aprendimos. Ahora, en aquel momento que lo aprendimos, muchas veces dijimos, ¿para qué me sirve esto si lo que yo quiero es jugar? ¿Para qué me están dando esto, no? Pero bueno,
es que con el tiempo eso cobra valor. No todo lo que la vida nos da hoy es de valor para hoy. Es decir, es lo que vamos a necesitar. Tal vez hoy estamos teniendo todo lo que necesitamos y pensamos no necesitar más nada, pero a lo mejor no sabemos qué nos espera mañana. Y por ahí mañana Sí. tenemos una necesidad distinta y hoy la vida nos quiere dar aquello que nos puede servir para el día de mañana. Y nosotros les decimos no, gracias. Entonces, no todo lo que recibo es para mí, también están los demás. Entonces, les digo esto porque esa es la fuerza del rebaño, en donde cada uno vive su vida aprendiendo a respetar primero su vida para entonces así entender cómo se respeta la vida de los demás. Todo ser humano tiene un libre albedrío, pero hay que aprender a conocer los límites del propio libre albedrío para nunca llegar a infringir el del prójimo. Entonces, tengo que conocer mis límites, mis posibilidades, y conociendo mis límites y posibilidades podré comprender la de los demás y podré comprender, entendiendo mis necesidades, también la de los demás. Pudiendo abastecer y atender mis necesidades, podré llegar a compartir y ayudar y asistir en la necesidad de los demás, pero porque hablaré de mi experiencia y compartiré lo que he obtenido. Un maestro no es un medium que canaliza. Ujú. Un maestro encarna en sí la verdad, y un maestro cuando comparte, habla y comparte los frutos de su trabajo y de su esfuerzo, porque Dios es justo, no permite que nadie regale nada suyo. Es justo a cada quien lo suyo. Entonces, su maestro sabe a quién brindarle. Esto les digo porque para una referencia, tenemos que trabajar la tierra para que produzca. Y cuando produzca, luego de todo ese trabajo, sabremos valorar lo que obtenemos. Y cuando veamos que pusimos una semilla y se multiplicó convirtiéndose en 100 y podamos de ahí obtener alimento y aparte nos queda un excedente que con amor podamos compartir con aquellos que amamos, ahí empezaremos a experimentar el regocijo del espíritu, no solo la conveniencia del ego, que empieza a tratar de ponerle un valor a todo esto y llevárselo a los demás con condiciones. Bueno, entonces es trabajo, es esfuerzo, es multiplicar, es saber dar, pero es también saber administrar. Entonces, ¿cómo entenderemos lo que es justo si vivimos regalando? No podemos entender lo que es justo. Dios no le regala nada a nadie, es justo. Todo obrero es digno de su salario. No dice de tal salario. Depende de lo que han hecho, sea lo que se irá a recibir. Hoy el mundo tiene hambre, pero estuvo sembrando. Entonces, el mundo sigue soñando con tener buenas cosechas, pero ¿están trabajando la tierra? Porque en función de lo que uno está pagando, uno conoce lo que debe. El karma no es tan misterioso. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo va forjando nuestro porvenir. Entonces, esto que vivimos hoy, algún tiempo atrás, fue el porvenir para nosotros. Pero ¿qué estuvimos haciendo? Seamos sinceros con nosotros. No nos quedemos tan solo como idealizamos y pensamos, estoy haciendo lo mejor, soy una buena persona. Yo me creí una buena persona porque nunca le decía el mal a nadie, pero me di cuenta que no era una buena persona porque nunca quise el bien para alguien. Ujú. Entonces una buena persona no solamente no le hace mal a alguien, sino una buena persona busca de hacer algo bueno por los demás. Entonces algo bueno por los demás es ayudarlo a que puedan comenzar a tener control sobre su vida y administrar sus bienes y sus riquezas y entender que lo administran para Dios, es decir, para el bien de todos. No puedo ser feliz espiritualmente cuando al lado mío hay alguien que necesita. Entonces tengo que trabajar para que deje de haber necesidad, para que deje de estar faltando lo indispensable, para que deje de haber distracción. ¿Sobre qué voy a trabajar? Sobre todo aquello que previamente trabajé en mí. Entonces, bueno, un poco que el trabajo para ir saliendo adelante en lo cotidiano, en la casa, la ama de casa, el padre, el trabajador, la trabajadora, no importa en donde quiera que nos encontramos, para salir de eso, de lo común, de lo natural, de lo que se repite, lo que se reitera, es empezar a poner más amor. Cuando uno empieza a poner más amor, uno empieza a imprimir el amor en lo que está haciendo. Y todo lo que estamos haciendo de alguna manera tiene como destino llegar a otro o pasar por las manos de otro. Entonces, ¿cuánto más rico sería un pan amasado con amor que un pan que está amasado con el fin de obtener simplemente una moneda? Claro. Porque si solo pienso en la moneda, ya no me interesa cómo amaso el pan.
y entonces empieza a tener productos químicos, lo empiezo a hacer con una máquina, ya no lo hago más a mano porque me interesa la moneda. Pero digo, cuando empecé, esto es solo un ejemplo y una referencia, pero cuando uno empieza a poner amor en lo que está haciendo, le pone más dedicación. Fíjense cuando hacemos algo que nos agrada, se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta y no queremos dejar. Pero cuando tenemos que hacer algo que no nos agrada, empezamos a buscar todas las excusas para no hacerlo y justificativos, ¿no? Entonces decimos, bueno, por algo será que no lo hago. Y sí, porque no quiero, no es porque el universo no quiere que lo haga. Es decir, tenemos que poner más amor en lo que estamos haciendo, abrazar con más amor lo que hacemos, sea que nos agrade o no. Cuando obtengamos luz, perdón que insisto y hablo demasiado tal vez, pero cuando tengamos luz, el cielo nos va a guiar a la oscuridad. Esto ténganlo claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde hace falta la luz que ahora sabemos administrar y que vive en nosotros. No busquen la luz para apartarse de la oscuridad. Busquen apartarse de la oscuridad que uno genera, pero no de la oscuridad en la que viven los demás. Entonces yo tengo que dejar de generar oscuridad y multiplicar la luz que hay en mí, pero luego llevar esa luz a aquellos que todavía viven en la oscuridad, porque en la oscuridad viven en confusión, porque en la oscuridad las cosas no se ven como son. Y entonces uno acude a la imaginación y a veces uno idealiza lo que imagina y resulta no ser. Entonces con un poquito de luz las cosas se pueden ver como son y aunque duela ver las cosas como son, comienza una vida de verdad, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Hay un montón de comentarios aquí agradeciéndote por tu testimonio, por todo lo que nos estás compartiendo de todas partes. Y bueno, decías que cuando uno está bien, se va al tiempo y como ahora que hemos estado también escuchándote, comentando todo lo que nos has compartido. La verdad es que a mí se me hace poco y tengo un montón de cosas que me gustaría saber más. Por ejemplo, bueno, es que al igual nos vamos a extender mucho, pero hablaste de tu encuentro de Jesús y dijiste que no veías un sol, pero como que la luz era como si el sol estuviese ahí, ¿no? Como que todo estaba iluminado. ¿Tú encuentras alguna relación entre Jesús y el sol, la vibración crística, o tiene algo que ver o no? Sí, pero como has dicho, esto se puede hacer largo el Muy hablar de largo, esto. ¿verdad? Bueno, Sí, quedamos sí, sí, lo sí, porque, ujú, perdón, quiero hacer una aclaración que siempre, en mi caso por lo menos entiendo, se aplicará a todo. sí. Eh, el tiempo nos corre en este momento y la mayor parte del tiempo nos está corriendo y no podemos disponerle, pero eh, de lo que tenemos que hablar es de los frutos, ¿no? Nos gusta hablar de eso, la belleza de los frutos y saborearlos. Pero para poder entender cómo llegó a tener ese sabor y esa perfección y esa forma y a saciar nuestro apetito, no podemos dejar de interesarnos por su trayectoria, es decir, por su curso de evolución. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de las vinculaciones. Entonces la fuerza de cambio que está llegando a este mundo hoy con una presencia como nunca en la historia de la humanidad, está proveniendo del Sol. Entonces, toda la hermandad blanca está dándole acogida a esas energías y a través de determinados maestros de la hermandad blanca está canalizándose hacia sus discípulos, hacia los ángeles y arcángeles que trabajan y colaboran con su labor, y él comparte y distribuye para que puedan ellos administrar y llevar hacia todas las regiones del despertar de la conciencia del ser humano, que tiene que reinar sobre los demás reinos inferiores y que tiene que reinar con amor. Entonces, bueno, sí, Jesús está, por supuesto, que vinculado. La gran invocación que la humanidad tiene hoy, el Padre Nuestro que Jesús les compartió a la humanidad, provienen del sol. Es decir, no hay vida si no es por Él. Entonces, Él es el gran espíritu ante el cual se encuentran sentados los 7 espíritus ante ese trono, ¿no? Que dice la escritura. Ese es el logo solar. Los 7 espíritus son 7 logos planetarios, que son los planetas sagrados dentro del sistema. Entonces, bueno,
Da para mucho el Ay, tema. da para mucho, pero de verdad que no me cansaría de escucharte y de preguntarte sin fin. Pero mira, ya para finalizar, una pregunta de Juan Luis, así como para cerrar, dice, yo le preguntaría a Daniel, ¿cuál es su misión? Parte es esto lo que tengo que hacer, es recordarle a las personas muchas cosas, ¿no? Yo ya las recordé y yo recordé lo que debo recordar, que es decir, acceder a mi memoria y entonces compartirlo a las personas el por qué están aquí en esta vida, ¿no? Que están confundidos en la interpretación que se han hecho de muchas cosas. Muchas interpretaciones se han hecho desde una teoría que tal vez surgió en algún momento y hoy muchas personas la dan por firmeza. Por ejemplo, dicen que el Buda dijo que esto es una ilusión y no es cierto. Lo que dijo Siddhartha es que lo que es una ilusión es pensar que esta es la única vida que hay. Entonces, si se piensa que esta es la única vida que hay, se afirmarán en lo único que piensan que existe y entonces no se abrirán a lo desconocido. Ahora, ¿a ustedes les parece que puede progresar un alumno en un aula que solo se aferra a los conocimientos que tiene y se niega a recibir los nuevos? Entonces, bueno, tenemos que abrirnos a lo nuevo. Entonces, hay muchas cosas que están erradas y parte de mi labor es traer claridad y echar luz sobre esto. Por supuesto, yo hablo desde mi conciencia y cada uno tiene que hacer lo mismo, desde su conciencia hablar y saber tomar, conocer su realidad, porque es la única manera en la que podremos ubicarnos en el aula que nos corresponde. En el aula que nos corresponde, la enseñanza que nos vayan a dar será la que podremos asimilar. Si nos salimos de esa aula y buscamos otra, puede que no, porque a lo mejor pensamos que somos humildes, nos vamos a un aula inferior y lo que nos vayan a decir ya lo sabemos y otra vez se repiten las cosas. Entonces, a lo mejor nos vamos en un aula más elevada, pero lo que digan ahí escapará nuestro entendimiento. Entonces viviremos luchando contra la naturaleza, que todavía la naturaleza propia no está formada para entender aquello que viene de fuera. Entonces nos costará llegar a tener ese entendimiento. Bueno, yo vengo un poquito a aclarar y a poner en contexto todo eso, ubicar las cosas en su lugar, a ponerles en claro, y esto estén atentos todos, que el verdadero pastor camina detrás de las ovejas, no se pone delante. El que se pone delante es porque quiere ser visto. Y el que se pone delante no ve a quién viene detrás. Entonces, estén atentos, porque hay muchos que se quieren poner delante porque quieren llamar la atención. Les gusta estar subidos ahí en el podio, en Y donde sí. los demás lo ven, y alaban lo que hace y le agradecen estar ahí por nosotros. Pero el pastor está detrás, a él no le interesa ser visto, lo que le interesa al pastor es ver a su rebaño, para poder acercarse a cada uno de ellos en lo que necesitan. En esto estén atentos hoy les digo, porque para quien está en la búsqueda o para quien está en el trabajo y se vaya encontrando con todo esto, sepan distinguir, sepan ver, sepan ubicarse. El primer maestro con el que se encuentra el ser humano es el problema y hay que resolverlo para que nos deje la enseñanza. Ese maestro viene a traernos una enseñanza. Les puedo afirmar que si uno no toma la enseñanza que nos trae el problema persigue a la persona durante encarnaciones, porque el objetivo que tiene no es acosarla, asediarla, sino que es dejarle una enseñanza. Es decir, ustedes fíjense, si resuelvo un problema, lo que obtengo a cambio es luz, conocimiento. Y yo Exacto. sigo adelante con mi vida, teniendo un problema menos y un conocimiento más. ¿Y qué le da más sentido a la vida del servicio y al amor si no es ir por la vida llevando conocimientos y soluciones en lugar de estar llevando problemas e ignorancia? Entonces, los problemas hay que resolverlos para llevar soluciones. Bueno, un poquito mi misión es, igualmente sería muy largo hablar de todo lo que, pero un poquito es esto, es traer luz sobre muchas cosas que hoy se están haciendo
creyendo que están en la luz y no basta. El sabio no es el que está repitiendo lo que dijo alguien que habló de una manera inteligente y yo pude reconocerlo. El sabio es aquel que habla de su experiencia, de sus frutos. Entonces, hay sabios en el kinder, ¿eh? Hay niños que saben, luego de haber estado un tiempo ahí, aunque todavía la vida para ellos es un juego, que ya han aprendido a compartir el juguete. Y ahí hay un sabio dentro del kinder, a diferencia de otros que quieren adueñarse de ese juguete y no lo quieren compartir. Entonces, la sabiduría está en todas partes, pero es lo que vamos aprendiendo ahí en donde estamos, a dar y a transmitir y a compartir con amor, ¿no? Luz en la mente y amor en el corazón. Este nombre de tu fundación, Impulso de una Nueva Vida, es muy bello. Es a partir de lo que nos has venido a compartir hoy, que nos dices que el camino es a partir del amor, que nos lo han dicho tantas veces, sin embargo, bueno, eso. Entonces, a partir de eso llega un impulso para tener una nueva vida, que fue lo que supongo te pasó a ti a partir de toda esa experiencia que nos estás contando y de lo que nosotros, nuestro corazón realmente es lo que desea. Por eso agradecemos mucho tu presencia este día. Gracias, gracias a ti, gracias a todos. Gracias. Y bueno, los invitamos a que sigan las redes de Daniel, Impulso de una Nueva Vida, @Impulso de una Nueva Vida en Instagram, en YouTube. Su página es impulsounannuevavida.org. ¿Y estás haciendo conferencias actualmente bueno, aparte de vía internet? Sí, sí, ahora este sábado próximo, Mm. aquí en Argentina, a 1000 kilómetros de distancia de aquí, ya casi límite con nuestro país vecino, con Chile, en la ciudad Ay, qué de lindo. Mendoza, en esa zona, estaré dando un par de conferencias públicas. Y Ok. bueno, después, a medida que es posible, que surgen las invitaciones, bueno, uno viaja para llevar un poquito esto como más cercano y más familiar, viéndonos a los ojos sin cámaras de por medio. Sí, en 3D, de verdad. Claro, claro. Y bueno, vi que también tenías ahí en tu página unos libros de algunas conferencias tuyas, como pequeños, folletitos. Ay, los temas están maravillosos. Hay uno de qué sucede mientras dormimos. Y bueno, pues, también están ahí para que la gente, los descargue y sigan, aprendiendo del conocimiento de Daniel. Pues, Daniel, invitado, ya hablaré con las personas que te ayudan y que te hacen el favor de llevarte tus redes y todas tus conferencias y tus charlas para que regreses Sí, absolutamente. sí, con Muchas todo gusto. gracias, A ti. muchas Gracias. gracias. Y gracias a todos los que nos han estado escuchando aquí, Impulso a una Nueva Vida. Muchas gracias a todos por su acompañamiento y palabras, en especial a Roxana por este espacio, ¿no? Gracias a todos, gracias, gracias. Hasta muy pronto.